¿Cómo estás, Te fal- Fernando? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día a vos y buen día a todos. Parecemos de Al Qaeda, pero no, somos nosotros, no tengan miedo, que pregunten con total apertura, sin problema. No, escucha Nati, ¿estamos todos ya? Bueno, Pero nosotros estamos para arrancar, ¿eh? No sé si estamos sí, esperando a sí, gente. creo que sí, somos bastantes, ya hay 85 personas, era más o menos el número. Igual, si te parece, vamos arrancando. Y Dale. bueno, Metele con la bueno, introducción, Nati, y arrancamos nomás. dale, dale, perfecto. Bueno, primero me presento, mi nombre es Natalia Pascuales, soy la presidenta del Departamento Jóvenes de la Unión Industrial de Córdoba. Bueno, en esta ocasión nos tocó coordinar esta reunión sobre lo que es el protocolo de prevención de COVID que ha elaborado la provincia de Córdoba. En este marco, bueno, somos muchas las industrias, algunas trabajando, otras a media, otras están por incorporarse, que bueno, tenemos muchas dudas sobre la implementación. Tenemos un doble rol de proveer de insumos y de productos a la ciudadanía y también de cuidar la salud de nuestros colaboradores y de sus familias. Así que bueno, desde la Unión Industrial nos pareció muy oportuno volver a tener esta reunión, que ya han hecho algunas con el comité sobre lo que es el protocolo de sanidad industrial, bueno, y poder sacarnos las dudas. Si te parece, Fer, te doy la palabra, si quieres presentar a la gente que te acompaña, que son todos importantes funcionarios ahí del ministerio, y bueno, y damos comienzo. Bueno, como siempre digo, me toca la parte más fácil, como soy el que menos sé en esta mesa de este lado, siempre arranco así por lo menos digo algo. Bueno, un gusto a todos, la verdad que un placer de nuevo que estemos llevando adelante con la coordinación de la Unión Industrial este tipo de reuniones que nos parecen fundamentales en la lógica de lo que está viniendo, ¿no? En el marco de esta pandemia. Fernando Sibila, quien está hablando. A mi izquierda la tengo a Elizabeth Bianchi, secretaria de Trabajo, Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, y Martín Urquea, de la coordinación del COE, quienes, bueno, básicamente estaríamos en esta mesa los que hemos firmado, los ministerios que hemos firmado conjuntamente con COE, el protocolo de bioseguridad que ustedes tienen y que, bueno, sabemos que muy bien todas las industrias con mucha preocupación han comenzado a implementar. Yo lo que les quisiera sugerir, dado que siempre hay muchas preguntas, también teniendo en cuenta de que algo hablamos con Cande, siempre hay muchas preguntas que se repiten y que eventualmente después podemos dejarla por escrito y mandárselas para que tengan y salvar todo tipo de inquietudes. Yo le voy a dar en primer término el micrófono, la palabra a Gabriela para que cuente un poquito, a Martín también para que la complemente, para hacer una pequeña introducción y después, como nos ha sucedido en las reuniones anteriores, lo más jugoso está en el intercambio, en las preguntas y respuestas, para sacar todo tipo de dudas que puedan darles ellos en términos de temas de salud, y con Eli vamos a tratar de ayudar en aquellas cuestiones que están más vinculadas a la lógica del trabajo así, y la producción. Si les parece bien, hacemos esta primera iniciación nosotros y después abrimos, coordinado por vos, Nati, o por Cande, una sesión de preguntas y respuestas. Sí, perfecto, Fer. Una sola cosita más para, hacer preguntas o hacer comentarios. Usemos la función de la aplicación de Zoom, que es levantar la mano, que estén participantes. Ahí tienen un botoncito que dice levantar la mano, y de ahí les vamos a ir dando la palabra. Y si no, bueno, por a través del chat también pueden hacer las preguntas y las vamos a ir leyendo. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Gabriela Barbás. La idea es... ¿Se escucha? No sé si se escucha bien, Nati. Sí, se escucha un poquito bajo, pero se escucha. Perfecto, hablo un poco más fuerte. Ahí está, perfecto. Genial. La idea es ponernos a disposición de conferencias, poder evadir todas las dudas o los diferentes criterios que pueden haber. Como todos saben y habrán leído, son las recomendaciones que desde el Ministerio de Salud, de Trabajo, Industria y desde el COE se emitieron las diferentes industrias. La idea es ir acompañando esta rueda económica, pero la tenemos que acompañar para garantizar de que las personas que están trabajando en nuestra empresa o en nuestra industria no estén infectadas, y si están infectadas, detectarla precozmente, justamente para evitar daños mayores
tener que cerrar o una empresa entera o una industria entera, y es por eso que es tan importante el orden, el trabajo con recursos humanos, las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social y todas las características que las recomendaciones claramente están expresadas. Entonces, esas recomendaciones se hicieron de manera genérica, en donde cada empresa tiene que ir adaptándolas de acuerdo a su realidad y de acuerdo a su perspectivas de trabajos que tengan, y la idea es ir acompañando en cada una de las tomas de decisiones, teniendo como base que hay un criterio de mínima que uno tiene que respetar en cuanto a lo que es normas de bioseguridad y distanciamientos. No podemos pensar que vamos a seguir trabajando de la misma forma como estábamos trabajando antes de la pandemia. Eso es imposible. Entonces, ¿cómo los podemos acompañar para implementar estas recomendaciones? Eso es a nivel muy general. No sé, Martín, si agregas vos algo más. Entonces, la idea es que ustedes, que ya han leído las recomendaciones, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, estas recomendaciones, recordemos que se van a ir actualizando semana a semana. Estas recomendaciones son muy dinámicas y nosotros, la verdad que desde el Ministerio de Salud, es lo que más nos preocupa, es cómo se va a ir de manera gradual levantando esta cuarentena e introduciendo las diferentes industrias, porque justamente en este momento en donde tenemos la curva achatada gracias a la cuarentena, al distanciamiento social y todas las estrategias que se implementaron, por supuesto que uno tiene que seguir acompañando esta perspectiva económica, pero esto lo tenemos que construir entre todos para que la balanza, ¿no es cierto?, siempre sea positiva. Nati, Sí. a ver, yo remarco una cosa bien simple y abrimos preguntas que en definitiva es lo más interesante para aprovechar esta horita de trabajo que tenemos. Recién Gaby lo decía, esto, a ver, hay muchas industrias que han quedado exceptuadas desde el comienzo de la cuarentena y han venido trabajando y son industrias esenciales que necesitamos cada día más, y a medida que se vaya abriendo un poquito la actividad y la economía, trabajar fuertemente en las medidas de bioseguridad, porque no podemos darnos el lujo de que esa industria pare. No puede parar la industria de la alimentación, no puede parar la industria de la higiene personal, no puede parar la industria sanitaria, la industria de la salud. Si tenemos algún tipo de situación de contagio dentro de esas empresas, tenemos que, y ahora seguramente saldrán esas preguntas y iremos aclarando, tenemos que tener bien, pero bien en claro cómo han estado trabajando puertas adentro de las empresas para que el impacto sea el menor posible. Ahora, esto a solicitud por supuesto, el sector productivo ni hablar, pero el sector también del trabajo y de muchos otros sectores, hay una necesidad de a poco de ir abriendo la economía porque el impacto también está siendo muy fuerte y eso ha llevado a que se comenzaran a exceptuar luego del decreto presidencial a través de las distintas resoluciones del jefe de gabinete distintas actividades industriales y comerciales, llegando hasta este fin de semana, que como bien ustedes saben, ya incluso el comercio a través de delivery ha empezado a tener excepciones y ya empieza también la industria exportadora y las industrias específicas, que después podemos conversar algo de ello, a tener, digamos, también excepciones para empezar a trabajar. Esto nos lleva a una fase que hemos venido ya conversando con ustedes y que por eso nos parece muy, pero muy oportuno este diálogo, de que llevemos al máximo, pero al máximo todas las medidas de seguridad, porque la economía, la rueda va a empezar a moverse y es fundamental, pero fundamental que todas las normas y medidas de bioseguridad sean llevadas adelante con la mayor precaución posible. Entonces, un poco se trata de eso. Abrimos las preguntas, Nati, y bueno, quedamos atentos a responder. Dale. Empezamos por una que han hecho por el chat, Alejandro Martinat, dice, al ser estas recomendaciones tan dinámicas, ¿cuál sería la fuente más directa donde podemos consultar las que estén más actualizadas? Sí, eso se va a ir publicando periódicamente, por eso siempre el protocolo que cuando lo lean, siempre fíjense cuál es la última fecha. Hasta ahora no se han hecho actualizaciones del último protocolo, y cuando se tenga que hacer actualizaciones se va a publicar y a través de Fernando se va a avisar que hay una actualización nueva del protocolo.
Bien, será en la página del Ministerio de Industria. Exactamente. Bueno, después pregunta de Federico Rodríguez. El protocolo no queda claro qué son recomendaciones, particularmente me preocupa el punto 2, los turnos rotativos 14 por 14, que es algo que generó, creo que es una de las medidas que generó más inconvenientes en las pymes, creo que de todos tamaños, el tema de los turnos de 14 días. Hola, buen día. Yo soy el teniente coronel Urqueta. Transitoriamente estoy ayudando al COE en la organización y en la difusión de estos protocolos. Hemos trabajado con el equipo que tienen acá enfrente, el protocolo que ustedes tienen en este momento. Sé que hay muchas dudas y muchas preguntas al respecto. La idea es, a través de estas charlas, poder flexibilizarlas, obviamente. Vamos entonces puntualmente a esta pregunta. Cuando hablamos de recomendaciones en el COE, lo que estamos haciendo es plantearles a ustedes un punto de vista diferente al que ustedes tienen, y nosotros planteamos un punto de vista de bioseguridad. No tiene en sí un sentido de poner limitaciones o ponerle trabas al funcionamiento de ustedes. Lo que estamos haciendo es crearles a ustedes un punto de vista distinto, o sea, ver el mismo problema de una perspectiva distinta, a la que ustedes pueden abordar mediante estas recomendaciones que le estamos haciendo. Se consideró en este COE que la mejor manera de mitigar contra el contagio de esta enfermedad es a través de dividir los grupos humanos en tantos y cuantos ustedes lo puedan hacer. Esto es un trabajo que tiene que ser mancomunado entre el área de recursos humanos y el área de producción. Lo primero que hicimos fue, hablábamos con Fran, decíamos, tomemos una empresa mediana y veamos cuál sería el análisis que haría la empresa de cuál sería el número necesario mínimo para reactivar la empresa, la industria o el trabajo. ¿Cuál sería el número mínimo de personas? Ese grupo mínimo de personas tiene que estar relacionado intrínsecamente con el análisis que debe hacer el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque el área de recursos humanos lo primero que tiene que hacer es tomar la población general, el universo de la población general de la organización, descartar las personas que están en los grupos de riesgo, poner a disposición de la gente de organización o de operaciones cuál sería el personal disponible, y a partir de ahí sectorizar ese grupo en 2, 3 o la cantidad de personas que ustedes puedan, de manera tal de tener la siguiente premisa. El recurso humano es el que hoy tiene que priorizar, porque si no priorizamos el recurso humano, va a empezar la cadena de contagios y van a encontrarse ustedes con falta de personal, o se van a encontrar con gente que tiene que entrar en cuarentena, y entonces el impulso que le damos a edad inicial de poner todas las personas a trabajar se va a ver interrumpido porque van a tener que ejercer las cuarentenas o van a tener que salir a hacer el tratamiento contra la enfermedad. Lo que recomendamos es entonces, como vuelvo a decir, es una recomendación, es tratar de dividir los grupos humanos de forma tal que cuando esté un grupo trabajando, el otro esté haciendo teletrabajo y no hace falta que esté en forma presencial en el trabajo. Pasado el tiempo de los 14 días, rotar y tener un equipo A y un equipo B, decimos. Mientras el equipo A está haciendo in situ su trabajo, el equipo B estaría haciendo teletrabajo. Pasados los 14 días, se rotan ese personal en la idea de evitar casualmente estos contagios. Ahora, esta es una recomendación y es totalmente entendible de que hay algunas organizaciones que no van a estar en condiciones de cumplir, pero es la propuesta que le estamos haciendo. La instrumentación se la dejamos a ustedes. Bien, perfecto, está claro. Es decir, que también nos llegó una consulta que para aquellas empresas que están exceptuadas y que ya se encontraban trabajando, si es obligatorio, quedó claro que estos son recomendaciones del Ministerio, no es algo obligatorio y cada empresa lo va a aplicar como crea conveniente. Bueno, le doy la palabra a Nicolás Cantoro, que había levantado la mano. Nicolás. Hola, buen día, ¿cómo les va? Soy gerente de planta de una empresa manicera. Estamos entrando nosotros ahora en plena cosecha del maní, estamos con el arribo de toda la materia prima a nuestras plantas. Hemos instrumentado ya varios puntos de este protocolo y la consulta concreta es la siguiente. Nosotros al ingreso, por lo que sería la guardia de la planta, de las plantas, son 3 plantas, hacemos un checklist que lo hemos hecho, un check-in, perdón, es como un check-in online mediante una aplicación de teléfono para no tener que manipular ni papeles ni lapiceras en la declaración jurada. Le tomamos la temperatura.
Ahora estamos alistando la técnica olfativa para también hacer identificación de que el olfato de esa persona está correcto. Elementos de EPP, protección para ingresar. Automáticamente se ingresa, se pasa a una desinfección de calzado. Y después el problema que tenemos es que a veces desde las guardias, y esto puede pasar en varias plantas, industrias, hay que transitar internamente determinados metros hasta llegar a la zona de vestuarios o de baños. ¿Qué deberíamos, o sea, habiendo hecho todo eso en el ingreso, sería ya de bajo riesgo ese tránsito dentro del predio, llámense 50 metros o 100 metros, hasta llegar a los vestuarios y poder hacer el cambio de ropa, etcétera? Esa es una pregunta, y la segunda es cortita y concisa, es si está listo el protocolo de transporte que hablaron la semana pasada, que eso ya iba a estar para publicarse. Yo al menos no lo vi, no sé si ya está o no para compartir. Muchas gracias. Sí, buenos días. Buenos días, doctor. Sí, está cerrada ahí. Con respecto a la primera pregunta, digamos, ya la persona que ingresa ya tiene la declaración de que no tiene síntomas, ya se tomó la temperatura y ya es una persona apta que puede ingresar a trabajar. El recorrido que tenga que hacer hasta llegar al lugar de los vestuarios para dejar la ropa de calle y ponerse la ropa de trabajo sería como una zona intermedia. En realidad, el riesgo siempre está, pero es mucho menor, es el riesgo de que trae la ropa de la calle, por eso ese lugar tiene que ser también desinfectado periódicamente, y uno lo tiene que identificar por cuál es el camino que hacen las personas justamente para garantizar la limpieza de esa zona, pero digamos es inevitable eso. En la medida de lo posible, lo que nosotros sugerimos, que los vestuarios estén, si se pueden reubicar y acercar más a la entrada, fantástico, y si no, siempre y cuando uno tenga identificado cuál es el camino para poder hacer la correcta desinfección, está perfecto. Eso sería con respecto a la primera pregunta. Y a la segunda pregunta, Martín, si vos le querés contestar. Sí, el protocolo de transporte fue consensuado con el secretario de Transporte, estuvimos hablando acá en el COE. En este momento está bajo lectura de legales del Ministerio, así que una vez que esté aprobado, sale la firma del ministro y con eso sale la publicación. Les pido un poquito de paciencia y una vez que ustedes lo tengan, sobre todo vos, Nicolás, que sos el que está más interesado, en el momento que ustedes tengan el protocolo, lo lean, y si a ustedes le entran dudas o no les alcanza o el alcance que tiene el protocolo no abarca todo lo que ustedes están necesitando, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros, ya sea a través de Fernando o al COE directamente, y esto se actualiza. La característica que tiene todos los protocolos que estamos emanando desde el COE es que son flexibles de cambio en todo momento, y una vez que ha sido promulgado, todas las modificaciones son autorizadas. Ok, muchas gracias. No, gracias. Vamos con otra pregunta. Mariano Bengoa dice, en caso de las pequeñas industrias, que somos pocos empleados, que no podríamos separar mucho los grupos de trabajo, en el caso de contagio o supuesto contagio de un empleado, ¿deberíamos tener un planteo alternativo? ¿Todos los empleados serán aislados? En ese caso, es claro lo siguiente, cuando son pequeñas industrias, pequeñas empresas donde tienen, lo que tiene que estar claramente identificado, qué personas están trabajando en cada turno, en dónde están trabajando cada una de esas personas. Ya nos ha pasado con otros organismos en donde tuvimos que terminar cerrando un edificio entero porque en realidad no se sabía por dónde había estado circulando, con quién había estado en contacto estrecho. Entonces, muy importante el orden de la forma en que trabajamos, es decir, cada persona tiene que estar registrada, a qué hora entra, a qué hora sale, dónde estuvo, con quién estuvo, a cuántos metros, poder garantizar el distanciamiento social, y a su vez si estamos diciendo que en la medida de lo posible no se compartan lugares como por ejemplo comedores, que estén mucho tiempo juntos, porque justamente por más que no estén en contacto estrecho sin menos de 2 metros, pero si estás 40 minutos en la misma habitación, terminan siendo contacto estrecho esas personas. La limpieza de las superficies, entonces si uno tiene bien ordenado la limpieza de la superficie, la identificación de las personas, después terminar cerrando, así decirlo, para desinfectar
y poniendo en aislamiento únicamente estas personas, y no tenés que cerrar toda la empresa, ¿se entiende? Bien, gracias. Bueno, vamos con la pregunta de Carlos Vélez de Gráfica Latina. Dice, el protocolo indica que en caso sospechoso o positivo hay que aislar a la persona, llamar al 148 y esperar indicaciones. ¿Alguien viene a buscar a la persona o hay que mandarla a algún lugar, a un hospital particular o a la RT, o cómo sería ese procedimiento? Sí, si uno identifica un caso sospechoso, uno lo va a identificar antes del ingreso o durante la jornada. A lo mejor entró febril sin ningún tipo de síntoma y durante la jornada de trabajo empezó con sintomatología. Inmediatamente tienen que llamar al servicio de emergencia de su obra social. Todos los empleados van a tener alguna cobertura médica. Entonces uno llama al servicio médico o a la cobertura médica que tenga la empresa o la persona, y ahí directamente se coordina con esa cobertura médica. Todos los trabajadores deberían tener una cobertura médica. En el caso que no responda, por supuesto, de la cobertura médica, el lugar donde tiene que estar es el 0800 COVID, está acá en la provincia de Córdoba. También se ha implementado un sistema que llamamos las brigadas de acción, las BAR que tenemos acá, que ustedes pueden solicitarlas al COE a través del Ministerio de Salud, y es un médico con un enfermero y un conductor que van hacia el lugar y tomarían vamos a constatar por primera instancia el estado del trabajador. La idea es no saturar los centros de segundo nivel, porque detectamos fiebre y puede ser una cosa mucho más sencilla. Por eso ustedes también, para sacar esta duda, pueden contactarse con el COE a los números que figuran en todas las plataformas, y tratar de solicitar que venga el apoyo nuestro. Es un vehículo que va, está en el día, constata la situación y vuelve. Esto es un poco dispar respecto al interior. Esto es principalmente la zona capital. Bien, gracias. Bueno, hay más preguntas sobre el tema de la obligatoriedad de este protocolo, en donde el protocolo dice la palabra que debe y no recomienda. Por ahí, bueno, esto ya lo hemos hecho, pero también acá pongo una duda un poco también más mía. ¿Qué grado de responsabilidad hay en cuanto al cumplimiento de este protocolo si, llegado el caso, una empresa tiene un colaborador que da positivo? ¿Cómo sería ese tema en cuanto a la responsabilidad de la gerencia de esa empresa? Déjame, Nati, darte una respuesta ahí haciendo un cambio de enfoque, porque yo sé que es una preocupación de muchas industrias, si no de todas. Yo creo que hay dos casi preguntas retóricas, digamos, o comentarios, digamos, que por supuesto son verdades de perogrullo. Yo creo que ninguno de nosotros, ninguna de la industria está pensando en no hacer las cosas que tiene que hacer para proteger la salud de los empleados. Quiero decir, están todos pensando, por eso la preocupación de esta conferencia y las anteriores, de que lo primero y lo primordial es preservar el empleo y el empleado. Fenómeno. Segundo, creo que no caben dudas de que ante un contagio lo que hay que seguir es el protocolo de salud, que dice que esa persona hay que aislarla y las personas que han estado en contacto con él también hay que hacerlo. Yo creo que esas dos máximas no las discute absolutamente nadie. Entonces, teniendo esas máximas y sabiendo de que cambió el escenario, porque lamentablemente estamos ante una situación, una pandemia que nos ha afectado a todos y que probablemente las cosas que haya que hacer son más difíciles, más costosas, más complejas de lo que la veníamos haciendo antes. Esto es una realidad, lo sabemos, por eso que la lógica del protocolo tiene dos cosas. La primera, que es obligatorio. ¿En qué sentido? No puede haber una empresa que no tenga un protocolo. Si esa es la duda, la respuesta es bien simple. Toda empresa tiene que tener un protocolo. No se puede no tener protocolo. Primera. La segunda, ese protocolo es flexible, como ya lo decía Gabriel y Martín, en función de la realidad de la empresa. Es decir, ¿cuál es el ideal? El ideal, los turnos rotativos cada 14 días. ¿Cuál es la recomendación esa? Ahora, sabemos que muchas industrias, muchos sectores no lo van a poder hacer. Fenómeno. Busquemos alternativas. Turno a la mañana, turno a la tarde. No, pero que yo tengo un solo turno. Y bueno, a lo mejor hay que pensar si no se pueden hacer dos turnos. No se puede, bueno, fenómeno. ¿Cómo aíslo un grupo de personas con otro grupo? No se puede, bueno, ¿cómo instrumento toda la medida de bioseguridad? No se puede, no, hay un momento que algo se puede hacer,
y si después, lamentablemente, tenemos un contagio, tendremos que ir para atrás en las dos máximas que hablamos siempre, que hemos tenido la mayor preocupación y preocupación por la gente, y la segunda, ya lo decía la Gaby, si tenemos, por más que hayamos respetado el distanciamiento social, si tuvimos más de 40 minutos en una misma sala con gente, y lamentablemente vamos a tener que ir buscando alternativas, pero no por una cuestión de poder de policía, sino una cuestión de sanidad y de cuidado de las personas. Entonces, lo que hace salud y lo que, por supuesto, estamos tratando de hacer todo es tener el mínimo impacto posible, porque lo que más queremos de este lado del mostrador es que toda la industria funcione, principalmente las esenciales y, por supuesto, todas aquellas otras que ahora se van incorporando. Necesitamos que ninguna industria pare. Entonces, ¿es obligatorio? No hay industria que no pueda tener un protocolo. Ahora, ¿es exigible al pie de la letra todo lo que dice? No, se hace en función de la adaptación de la realidad de cada una de las empresas. Ese es el espíritu del protocolo, y la lógica nuestra de lo que estamos sentados acá en representación de nuestros ministerios es de acompañamiento, no de salir. De hecho, no lo han visto así, que estamos saliendo, sobre todo él y con todo su equipo que está, digamos, trabajando fuertemente en todo lo que son los protocolos de higiene y seguridad, históricamente, no de ahora. La lógica es de acompañar a la industria, de fomentar, de que estas medidas se instrumenten, de cuidar las personas. No tengan por ahí, yo veo que hay mucha pregunta, y esto, sí hay cuestiones que hay que ir adaptándolas, pero tómenlas de carácter proactivo, de carácter propositivo, no restrictivo, no en términos de un poder de policía, de coerción de algunas de las acciones que hace la empresa. Buenos días a todos y a todas. Es necesario partir de una premisa que el trabajo ya no va a ser como era antes, ¿sí? Y no vamos a volver, por lo menos por un largo tiempo, a la normalidad del trabajo con la rutina diaria que existe en cada una de las industrias o de los comercios. Por eso, en este caso particular, creo que es importante el servicio de higiene y seguridad para todo esto. Más allá del área recursos humanos, que es la que va a poder dividir y diferenciar el trabajo y la tarea de cada uno, el servicio de higiene y seguridad es fundamental a los fines de poder llevar a cabo el análisis y la aplicación de este protocolo con respecto a la seguridad y con respecto a la realidad que cada una de las empresas tiene. La idea es lograr justamente este concepto de bioseguridad, el concepto del distanciamiento, el concepto de la prevención, para evitar este tema de los contagios, y que a su vez con todas estas medidas de prevención se pueda seguir trabajando específicamente en el sector industrial y en todas las otras actividades que se vayan a ir incorporando progresivamente. Bueno, gracias. Seguimos otra pregunta, dice: el protocolo de control sanitario oficial, en el punto 2 habla sobre turnos rotativos, pero en el protocolo entre ADIMRA y UAM no aplica esta norma. Hola, ¿me escucharon? Ahí. Es lo mismo, Ahora sí, Nati, ahora sí. ahora sí, es lo que estábamos hablando recién, y es lo que Fernando recién tan claramente expresó, digamos. Acá la idea no es, hablando mal y pronto, contarnos las costillas, sino acompañarnos garantizando la salud de las industrias, ¿no es cierto? Y de las personas que trabajan. Entonces, si hay una empresa que no puede hacerlo, evaluará de cómo lo implementa. Lo que sí es intransigente es que aquella empresa que diga yo no puedo hacer nada y tengo que trabajar de la misma forma porque no me queda otra, eso es intransigente, eso no se puede hacer. Entonces, todo lo otro lo vamos hablando, lo vamos planteando, y situaciones hasta nos ponemos a disposición si alguna empresa tiene alguna característica específica en donde nos quiere mandar el protocolo de cómo lo adaptó y que nosotros lo volvamos a ver y pensemos en conjunto, estamos a disposición para eso. Recordemos que hoy también estamos muy sensibles, y nada que ver con ustedes, pero de lo que pasó con el geriátrico de Saldán.
¿no es cierto? Nosotros no queremos tener industrias en comparación con el geriátrico de Saldán. Entonces, la idea es acompañarlos, modificar todo lo que haya que modificar, pongamos todo el esfuerzo que haya que poner, pero justamente para evitar contagios masivos, cierre de fábricas masivas, es decir, ese es nuestro espíritu. Entonces, todos los detalles que se vean que son complicados de aplicar, bueno, busquémosle la vuelta entre todos para garantizar la máxima seguridad que por lo menos nosotros podemos llegar a garantizar. Para ser un poquito más extensivo, tengan en cuenta que el COE tiene dos características. Una es su carácter transitorio, esto tiene una relación finita en el tiempo, por un lado, y la segunda es que le otorga capacidad de hacer directivas de carácter obligatorio o recomendaciones. Así que tanto las dos características, si las juntamos, van a entender de que las disposiciones del COE están atadas a una particularidad del momento que estamos viviendo, que es la pandemia. Con lo cual, hecha esta introducción, lo que quería llegar a lo siguiente. En este balance que hablábamos el otro día, ¿no? Entre la rentabilidad de la organización, entre los recursos humanos y este tercer actor, que serían los gremios, entre los tres tenemos que hacer un balance de forma tal de poder reactivar la producción, no tener balances negativos, sino tener balances positivos, obviamente, pero como premisa tiene que ser el recurso humano, no desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista de la bioseguridad. El recurso humano debe ser protegido porque si el recurso humano lo perdemos, se pierde la rentabilidad, pierden los gremios, perdemos la sociedad, perdemos todos. Entonces, la premisa es, la característica que tenemos nosotros, que le estamos dando a ustedes con estas recomendaciones, es de carácter finito. Está transitando por este periodo particular que se llama la pandemia del coronavirus. No significa que va a tener un carácter permanente, sino que va a ser un carácter mientras dure la pandemia. Y necesariamente, como lo dijo recién la secretaria de Trabajo, vamos a tener que adecuarnos o readecuar nuestras conductas o nuestros procedimientos a poder cumplir esto de manera tal de poder preservar nuestro recurso humano. Más con un recurso humano calificado. Una mano de obra calificada no la vamos a conseguir pasado mañana en el mercado. Necesitamos protegerla. Por eso te hacemos tanto hincapié en el tema de la bioseguridad. Perfecto, gracias. Bueno, vamos con otra pregunta. Dice, con respecto a las declaraciones juradas del personal de planta que ingresa todos los días, ya que operativamente es complicado y genera mucha documentación. ¿Existe la posibilidad de hacerlo más simple o con frecuencia más espaciada, ya que hay preguntas que no cambian de un día para el otro? La única condición que tiene esta particularidad es que es obligatoria, es que debe ser hecha todos los días. La instrumentación nuevamente pasa por ustedes. Se lo puede hacer en forma electrónica, en una computadora, y se va registrando, no hace falta imprimirlo. Se entiende que la declaración es jurada en el momento que uno ingresa, da la información que es solicitada y queda en una base de datos registrada, tiene el mismo carácter que haya sido firmada. No necesariamente hay que insumir en costos. Siempre decimos que el espíritu que tiene este protocolo es no insumirle en costos adicionales ni de infraestructura, ni de procedimentales a la organización. Lo que busca, como le vuelvo a decir, es poder controlar nuestra zona de trabajo. Bien, gracias. Otra pregunta con respecto también al ingreso al establecimiento. Dice, el protocolo habla de determinados controles que se llevan a cabo al ingreso del establecimiento. ¿Qué medida de control se recomienda aplicar para el nuevo síntoma de pérdida del olfato? Y se recomienda realizar una desinfección al personal por medio de sustancias como amonio cuaternario al 1%. Con respecto a al test de evaluación del olfato. ¿Ahí se escucha? Sí. Con respecto muy bajito se escucha. Ahí habla un poco más fuerte. Con respecto a el test del olfato, en realidad, si bien en muchos lugares lo están implementando, es un test que tiene baja sensibilidad, ¿no es cierto? Y que uno también, por eso desde el Ministerio de Salud aún no están las recomendaciones del test del olfato, porque aquellas personas, por ejemplo, que tienen rinitis crónica, que tienen determinadas patologías que tienen muy bajo nivel de olfato, por así decirlo, no van a sentir nada, es decir, un negativo no te lo descarta porque ese síntoma se ha encontrado entre un 20 a un 25% de los pacientes que tienen COVID,
Entonces hay un alto porcentaje de pacientes que cursaron con la infección y no tenían esa sintomatología, como un test positivo no te está confirmando que es COVID. Entonces hay que saber, el que lo implemente aún no está recomendado por el Ministerio de Salud de la provincia, ese test, y tiene que saber interpretar qué va a hacer con esos resultados en el caso que una persona le refiera que no tiene olfato, ¿no es cierto? Eso por un lado. Entonces, por eso claramente en el protocolo está la evaluación clínica a través de la declaración jurada y la toma de temperatura. No está el test de olfato en el protocolo. Por otro lado, el tema de, ¿cuál era la otra pregunta? De los rociadores que hay, también el Ministerio de Salud de la provincia hasta la actualidad no ha encontrado ningún producto que sea inocuo que se pueda rociar a las personas, por eso tampoco recomienda el uso de esos arcos rociando con productos químicos. Hemos hecho consultas con la Cátedra de Toxicología y nuestros referentes toxicológicos y hasta el momento todos los productos que se podrían usar no serían adecuados para el rociado de todo el cuerpo de las personas. Entonces, porque podrían producir irritación, alergias, etcétera. Y es por eso también que no está en el protocolo ese tipo de rociadores. Bien, otra pregunta de Plásticos OB. Queríamos preguntar si está establecido el protocolo a seguir en caso de que un operario presentara síntomas de enfermedad respiratoria una vez ingresado a la planta y ya desarrollando su actividad. Sí, ya lo contestamos, es decir, si está ya dentro de la planta, inmediatamente se tiene que llamar o al 0800 o al COE o a la hora social, que está la cobertura que tenga de salud de esa persona o la empresa, inmediatamente aislar los contactos estrechos, cerrar esa área y desinfectar esa área hasta tener los resultados negativos o positivos para coronavirus, y en función de los resultados se evalúa cómo se continúa. Resulta fundamental el aislamiento inmediato de esa persona y que se puedan desvincular cualquier contacto con el resto de las personas que comparten trabajo. Bien, perfecto. Otra consulta dice: luego de la conferencia del otro día con la gente de gobierno me dejó muy preocupado la posición del Estado ante las empresas y la presencia de una persona con sospecha de coronavirus, donde la intención de palabra es: a la empresa no hay que cerrarla y la actitud es: la cierro. Te comparto una situación que se dio en Santa Fe con una pyme de 5 empleados donde carecía de protocolos, y es diferente a lo que se habló acá. Me parece que sería interesante compartirlo para que se analice la viabilidad y hacer algo similar, que gente del gobierno interactúe con sus colegas de Santa Fe. Nati, a ver, de nuevo y con todo el cariño que le tengo a la entidad y la verdad a la producción. Si lo que están esperando es que le digamos sigan como venían funcionando, no pasa nada, no. A ver, yo la verdad que más flexible que el protocolo que se está instrumentando, la verdad que me cuesta encontrar. A ver, si alguien tiene propuestas de cómo flexibilizar aún más alguna situación en particular, ya lo dijo Gabriel y Martín, nos las hacen llegar por la particularidad específica de esa industria y lo analizamos. Ahora, lamentablemente, sí es cierto que algunas cosas nuevas hay que hacer, pero es que estamos ante una situación anómala que tenemos que empezar a instrumentar algunos cambios dentro de la organización, como todo el mundo lo está instrumentando en sus propias casas. Ahora, voy de nuevo porque sé que es el caso repetitivo. No se puede los turnos, no hagan los turnos de 14 días. No se puede 2 turnos, no hagan 2 turnos a la mañana y a la tarde. No se puede aislar, instrumenten todas las medidas de bioseguridad. Ahora, de nuevo, si hay un contagio en esa fábrica, tenemos que seguir, porque no creo que haya ninguna persona del otro lado del televisor que esté diciendo yo no voy a seguir los consejos de salud o el protocolo de salud. Y el protocolo de salud es claro. Entonces, yo vuelvo a lo que decía recién. Me parece que nadie discute que tenemos que cuidar a la gente como cuidarnos a nosotros mismos, y nadie discute que ante una situación determinada vamos a tener que seguir los protocolos de salud. No van a seguir los protocolos de industria, vamos a seguir los de salud. Y los protocolos de salud no acá en Córdoba, en el mundo son determinados. Entonces, la gran clave, y por eso vuelvo a insistir que para nosotros es fundamental que instrumentemos al máximo todo lo que se pueda dentro de las empresas para tener todas las medidas de bioseguridad posibles. Después es cierto esto, puede suceder un caso
y vamos a tratar de que genere el menos impacto posible. Ahora, si una empresa está trabajando y tiene todos los trabajadores en un cuarto y se contagia uno, y probablemente no haya mucha más alternativa, pero por el resguardo de esa fábrica y después de las que están al lado y después de la comunidad, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, lo que digo es, el protocolo es obligatorio y lo voy a volver a repetir. Sí, porque todo el mundo tiene que tener medidas de bioseguridad. Ahora, se instrumenta en función de la necesidad y de la oportunidad que tenga cada una de las empresas, con toda la flexibilidad que requiera, teniendo en cuenta los parámetros, las condiciones de base que el protocolo da. Ese es un poco el espíritu, de nuevo, digo, es propositivo, es para ayudar, no para restringir. Ahora, hay determinadas cuestiones que cambió y tenemos que atender esas cosas. Eso es lo importante, que de nuevo, creo que es redundante porque todos así lo entendemos, y quiero que nos saquemos esos miedos de que esto es en contra de las empresas, de que nos genera más problemas. Probablemente haya que hacer algunas cosas que hoy no hacíamos, pero tienen que ver para resguardar la salud de la persona, el empleo, el trabajo y la industria. Esa es un poco la lógica con la cual está escrito este protocolo. Para que se queden tranquilos, vuelvo a repetir, el Ministerio de Salud, a través del COE, mejor dicho, a través del Ministerio de Salud, lo que está generando son sugerencias. Le estamos diciendo qué es lo que nosotros creemos conveniente. La articulación de lo que sean las inspectorías es por parte de la Secretaría de Trabajo, que totalmente ajeno a nosotros, que para eso está la secretaria. Por si alguno de ustedes quieren hacer alguna pregunta al respecto al área de trabajo, está la secretaria para eso, para poder responder. ¿Pues tiene alguna duda de eso? Bien, perfecto, gracias. Otra consulta es, nosotros hemos implementado algunas empresas turnos mañanas y tardes separados por un periodo de tiempo para lavar y desinfectar vestuarios. ¿Lo ven aplicable? Sí, no hay ningún inconveniente. Volvemos a repetir, la recomendación que da el protocolo es una y la operativización pasa por parte de ustedes. En tanto en cuanto ustedes mantengan las referencias de la vía de seguridad como viables y ustedes creen que ese es el mejor método, bienvenido sea. Perfecto. Bueno, voy a saltar algunas consultas que son más o menos referidas a lo mismo, a cosas que ya han contestado. De Hernán Soneiro, una consulta, dice: muchas cámaras en conjunto con los gremios han realizado su protocolo teniendo en base el de sus provincias y cámaras sectoriales madres. El de la provincia es el único protocolo válido legalmente. ¿A estos realizados con el gremio también tienen validez? El protocolo rige para el territorio de la provincia de Córdoba. No sé si hay articulaciones con otras provincias. En principio el protocolo es de aplicación en todo lo que es provincia de Córdoba. Seguramente cada una de las provincias están trabajando en consecuencia con respecto a sus ministerios de salud determinados. Y con respecto que estoy viendo ahí en el chat algunas preguntas con el tema de inspecciones, el Ministerio de Trabajo está haciendo inspecciones de CIMAD, de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, enfocadas estrictamente al cumplimiento de las medidas de bioseguridad que tiene que ver con la prevención de la pandemia del coronavirus. Esas son las inspecciones que se están realizando. No hay sanciones, vi por ahí también que preguntaban el tema de sanciones, sino que se sugieren las medidas correctivas correspondientes cuando existe algo que no esté de acuerdo a los protocolos de bioseguridad y toda la normativa que tiene que ver con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Puede que hasta que se acomode el lugar o la situación o la medida que se ha detectado, a lo mejor se impide el trabajo, pero justamente con el objetivo de prevenir y que se puedan acomodar esas situaciones y dar seguridad a los trabajadores y a la industria. Bien, gracias. Otra reunión de Cristian Tacón, otra pregunta, perdón, de Cristian Tacón. Seguramente haya muchos profesionales de higiene y seguridad que pretendamos ayudar y asesorar a las empresas y no podemos asistirlos en planta por la aplicación del protocolo. ¿Hay algo pensado para ello? Ya que nos encontramos exceptuados. Creemos muy conveniente que la gente especialista en seguridad, y sobre todo del instituto, participe y tenga activa participación en realidad. Y son los que primero tendrían que retroalimentar el sistema nuestro
el protocolo que sale de acá. Volvemos a repetir, son bienvenidas todas las aclaraciones que pueda hacer algún especialista y sobre todo los que conocen la industria o las instalaciones y hayan visto algo que se nos ha pasado, que puede ser sin ningún inconveniente, son los que tienen que estar activos, no tienen que estar ajenos a esto. Sí, lo otro, Nati, que te complemento ahí, ¿qué puede estar pasando? Que sea un consultor, porque si es una persona que trabaja en una fábrica que está, a ver, puede ser que esté en un sector que no está aceptado, sí, probablemente va a entrar, pero si es una persona que está en una industria que está aceptada, debería poder trabajar y eventualmente esto también tiene mucho sentido común y flexibilidad, digamos, probablemente sea un consultor, un externo, probablemente no tenga que ir todos los días a la fábrica, pero a lo mejor una vez a la semana, de una manera para ayudar y colaborar, es bienvenido. Incluso nosotros estamos pensando algunas cositas del Ministerio de Industria para fomentar justamente eso. Yo creo que es un tema interesante y todo lo que puedan colaborar, bienvenido sea. Bien, hay varias preguntas sobre la definición de persona sospechosa, si es un solo síntoma, ya que Nación habla de 2 síntomas simultáneos. Sí, no, la definición de caso sospechoso es que tenga fiebre y o algún cuadro respiratorio independientemente de que dónde se encuentra, porque digamos, si está en Córdoba capital, Río Cuarto o Altagracia, no tiene que tener el antecedente de viaje, mientras que en el resto de las localidades sí tiene que tener el antecedente de viaje o haber estado en estas localidades de conglomerado. Hoy justamente sacamos la actualización de la definición de caso, pero en realidad nosotros hemos visto que el 30% de nuestros pacientes no han presentado fiebre, es decir, entonces la fiebre no es una condición sine qua non para que entre como definición de caso, por eso ponemos fiebre con o sin antecedentes o con otro cuadro respiratorio. En realidad estamos hablando de un cuadro respiratorio fundamentalmente. Bien, otra consulta dice, el spray sanitizante debe querer decir, que consulta Leandro, dice, ¿puede reemplazar el cambio de ropa del personal cuando el cambio de ropa no se puede implementar respetando la distancia entre el personal? Ya lo comentamos, el Ministerio de Salud no recomienda... No recomienda, bien, en ninguna circunstancia. No. Bien, en el interior de la provincia, ¿cómo seguimos esos casos en caso de una persona con síntomas dentro de la empresa? Comentaron que sería distinto para el interior, pero no se especificó qué pasos correctos seguimos. A ver, Martín, corregime, pero para hacerlo rápido, la situación es exactamente la misma, la que no va a tener el interior es la posibilidad de tener a disposición las van, digamos, del COE que pueda, digamos, llegar a asistirlo, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Cada localidad, cada municipio tiene que estar enlazado, eso es lo que se ha expuesto, con un COE regional. La provincia está dividida en 7 COEs regionales y el COE que es Córdoba y Gran Córdoba. Dependiendo de la localidad, ese municipio está enlazado con un hospital COVID, así preparado por cada una de las regiones, de las 8 regiones que está dividida, las 7 regiones que está en la provincia de Córdoba. Lo primero que tiene que hacer básicamente es, a través de la obra social, del servicio de prestador, o bien de los servicios municipales, es asistir a la persona. En el caso de que la persona presente ya marcadas síntomas de tener la presencia del coronavirus, debe ser enviado directamente a los hospitales COVID que están predispuestos, que son los hospitales regionales de cada una de las regiones. Usted tiene hospitales municipales, que son del municipio, y el hospital regional, que cada una de las regiones. Bien, bueno, una pregunta también referida que si hay casos sospechosos, ¿le van a realizar la prueba sí o sí para poder conocer la situación y saber cómo seguir? Y el tema del uso de barbijos o tapabocas que no está actualizado en el protocolo del COE. Sí, sí o sí se le hace la prueba a toda persona sospechosa, sí o sí, como también a todo contacto estrecho que tenga sintomatología. Eso sí o sí se hace. Si da negativo, se levanta el aislamiento y se descarta la infección. Y si da positivo, bueno, continúa con la otra parte del protocolo. Y después lo del... El barbijo no está incluido porque en el momento estábamos haciendo el protocolo
ya se estaba estudiando la implementación del barbijo en forma obligatoria en todo el ámbito de la provincia. Era redundar en la información. Bien, acá una consulta que si nos pueden dar los medios a través de los cuales se pueden contactar para compartir el protocolo de cada empresa y ustedes poder revisarlo, si existe un mail o un teléfono al cual nos podamos contactar. Mándamelo, Nati, a través mío. Lo que sí, una cosa, y no nos manden, en este caso, los 98 protocolos para ver si están bien, digamos, en términos generales, de nuevo. Seguro que todos están bien si respetan el espíritu del protocolo. Si hay alguna particularidad de algún caso en especial, bárbaro, ahí te pido, Nati, Cande, que ustedes nos ayuden a trabajar en eso, porque es cierto y se entiende, digamos, todos consideramos que tenemos cosas particulares, pero probablemente ustedes que están en contacto con un montón de casos pueden darse cuenta cuáles tienen alguna especificidad que valga la pena de que nosotros lo revisemos. Lo hacen a través mío, yo me encargo de pasarlo al COE, Salud y Trabajo. Perfecto. Otra consulta dice, ¿podrían actualizar estadísticas en cuanto a cuándo se espera el pico de contagios y las hipótesis sobre la extensión de la cuarentena? Sí, los primeros estudios que se hicieron, el primer mapeo se utilizó básicamente sobre mapeos matemáticos, hablaban de a partir del 25 de mayo, era el pico de la enfermedad. En la actualidad, el Estado, la Salud Nacional, de Nación, ha estirado esto a la primera semana de junio. Eso sería el pico de mayor ingreso en la población. ¿No sé si te algo más, Gabriela? Es esa básicamente la información. Sobre la otra pregunta, Nati, la verdad que no tenemos mucha más respuesta de la que ustedes pueden conocer. Habrá que esperar en el transcurso de esta semana qué pasa con la extensión de la cuarentena. Lo que sí, y ustedes lo conocen, porque ya es de público conocimiento, se está trabajando fuertemente con todas las provincias y los gobernadores para ir incluyendo nuevas actividades exceptuadas, las cuales, se van comunicando oportunamente. Ustedes habrán visto, digamos, que a partir de hoy entró varias de ellas, algunas industriales, 2 en particular, aquellos sectores exportadores y aquellas industrias específicas, ambos casos con autorización previo del Ministerio de Producción de la Nación. Para el primer caso, en el día de hoy, va a haber una resolución del jefe de gabinete explicando de qué manera se debe avanzar en términos procedimentales para solicitar esa habilitación. En cuanto a lo que refiere a industrias exportadoras, relacionado con el resto, el punto 1.11, que son para industrias específicas, vamos a tener que esperar el transcurso de hoy o mañana para tener en claro de qué manera se solicita esa excepción para poder volver a trabajar. Bien. Bueno, ahora le doy la palabra a Cristian Ulloque. Cristian, ¿querés hacer una consulta? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, no quería redundar en el mismo tema, simplemente quería ver si podía hacer un aporte. Observo que la mayoría, bueno, de las dudas que tenemos, estuve en la misma reunión que se hizo con ADIAC y observé lo mismo, y bueno, no pude preguntar, que radica sobre el tema del obligatorio o no. No hace falta que me respondan eso, creo que está más que claro, y creo que todos tenemos claro en ese punto, sobre todo que no debe haber empresa que no aplique. Entiendo por razón lógica que no la debería haber. Ahora, la consulta es, ¿no creen conveniente para la próxima actualización poder aclarar en el protocolo que esto es como un marco de referencia? Creo que vendría bien esta información aclarada por el tema de los empleados, sindicatos y empresas. Teniendo en cuenta que el último relevo de WIC relevó que más del 55% de las empresas tienen menos de 15 empleados y ocupan solamente los puestos necesarios. Muchas gracias. Sí, totalmente. En la actualización haremos esa aclaración. Siempre pensemos, ¿no es cierto?, que uno intenta ir siempre de máxima, ¿no es cierto? Y esperando que del otro lado hay, como estamos viendo, mucho criterio, mucha predisposición y muchas ganas de trabajar en conjunto. Entonces, por eso no lo vimos como si fuera algo, un obstáculo, sino muy por el contrario, una herramienta más para poder garantizar la tranquilidad a nuestros trabajadores. Pero si es necesario aclararlo,
a ver, estamos abiertos a aclarar y a hacer las modificaciones que haya que hacer. Bien, gracias. Bueno, las preguntas son muchas. Si quieren ir dejando los mails, nosotros las estamos anotando todas y las vamos a responder junto con la gente especialista. Hago una pregunta, dice, ¿cómo se realiza el desecho de los elementos descartables de bioseguridad, guantes y barbijos? Sí, se tiene que desechar con bolsas rojas, ¿no es cierto? Con patógenos, precintadas y eliminarlas como si fuera material biológico. En toda disposición, eso también es un tema que estamos evaluándolo, porque también se está evaluando todo lo que es el tratamiento domiciliario de los pacientes que tienen coronavirus y que pueden hacer su tratamiento en su domicilio, así como en su momento no fue contemplada esta parte, ahora se está contemplando, pero en realidad tiene que ir con bolsa roja precintada. Bien, otra consulta para la Secretaría de Trabajo. Si es posible sanciones disciplinarias ante la falta de uso de barbijos en el ámbito de trabajo. Bueno, recién un poco lo aclaré, que el objetivo de las inspecciones de CIMAT de higiene y seguridad tiene que ver con la prevención y que se tomen los recaudos. No hay sanciones, lo que sí podemos hacer es suspender la actividad en ese lugar hasta que se provea de los elementos necesarios. Siempre... Sí, creo que la pregunta, perdón, va referida a si nosotros, por ejemplo, tenemos un operario que no está utilizando el barbijo o la medida de protección, si eso es posible hacer una sanción. Acá en ese tema en particular rigen las reglas generales de la facultad de dirección que tiene el empleador, así como no lo tienen que obligar a que usen los elementos de protección personales cualquiera, ¿tá? Si una antiparra, guantes y demás, está la obligación de que use estos elementos, o sea que prima la facultad de organización, dirección y disciplinaria del empleador. Así que no es optativo para el trabajador, debe cumplir con las medidas de higiene y seguridad que se otorgan, más en este contexto. Bien, está claro. Otra pregunta también para la Secretaría de Trabajo, si al implementar la rotación de 14 días por 12 horas, ¿cómo se consideran las horas extras y las horas normales? Bueno, ahí ya es muy particular la pregunta, en todo caso después les dejo el mail del Ministerio de Trabajo, que es consultas ministeriotrabajo@gmail.com, ahí estamos respondiendo todas las consultas particulares, porque habría que ver cuál es el cronograma, el horario de la jornada, cómo se desarrolla el turno para poder responder acorde a la pregunta. Bien, perfecto. Bueno. Ahí, Nati, déjame agregarte una cosa y esto para valorar el trabajo que está haciendo el Ministerio de Trabajo, dado que por ahí a lo mejor nosotros tenemos mucho diálogo con las cámaras empresarias y con muchas empresas. La verdad que es cierto, en algunos casos estamos teniendo algunas dificultades con algunos gremios, que bueno, por distintas circunstancias, probablemente por la lógica empleado histórica o por el sector, digamos, o por la situación particular ahora que puede haber un poco de miedo por la situación. Hay algunos sectores donde estamos teniendo algunos inconvenientes y que sin no tener dolores de cabeza, el trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Trabajo es fenomenal. Y la verdad que ninguna industria está parada por algún quite de colaboración de algún gremio, que no quiere decir que no hayamos tenido algunos problemas. Entonces, esas situaciones, o eventualmente estas modificaciones de horario, puede que alguna industria esté con suspensiones, bueno, hay un montón de casos que también tiene que primar el sentido común, la negociación, y ahí tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Industria estamos acompañando para encontrar alternativas a algo que es novedoso. Entonces, sí, estas circunstancias van a darse. ¿Y qué pasa si cambiamos los turnos, las horas extras? Si trabajo un sábado y antes no laburaba, ¿cómo pago esa hora? Bueno, ahí hay que sentar a todas las partes y hay que negociarlo, hay que hablarlo. Son excepcionalidades que hay que ponerlas arriba de la mesa. En algunos casos fluye, como está pasando, y en algunos otros casos hay que negociarlo un poquito, bueno, hay que darle unas vueltitas más de rosca. Sí, son cosas que están pasando. Bien, gracias. Bueno, hay muchas preguntas con respecto a los elementos de seguridad, concretamente los barbijos, si sirven los de fiselina,
y a los instrumentos para tomar los termómetros infrarrojos, para tomar la temperatura, que muchas veces hay discrepancias en las mediciones, y si ustedes recomiendan algún otro instrumento que sea un poco más confiable, o si pueden, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Dale, Nati, antes de pasar la palabra, controla vos, tenemos 10 minutitos más, anda viendo vos qué tipo de preguntas, juntándolas para utilizar el tiempo que nos queda. Las preguntas eran... Barbijo, en realidad sí, lo que se está sugiriendo es barbijo no quirúrgico. El término tapaboca a nosotros no nos gusta mucho utilizarlo porque no nos parece adecuado, pero sí sea barbijo quirúrgico o no quirúrgico. Lo importante ahí, y vuelvo a lo que dice acá nuestra compañera, el tema de seguridad e higiene de la empresa, es muy importante poder capacitar cómo colocarse y cómo sacarse el barbijo, porque justamente ahí es donde vos te podés autoinocular o infectar. Entonces, eso por un lado, no solamente garantizar de que usen el barbijo, sino que lo usen de manera correcta y cómo se lo tienen que colocar y cómo sacar y cómo lo tienen que descartar, por un lado. Por otro lado, sabemos que había dificultades en conseguir las pistolitas para medir temperatura, entonces también se puede establecer un plan C adicional hasta que pues se puedan comprar las pistolas, como puede ser un termómetro digital, teniendo la certeza que entre persona y persona garantizar la limpieza de ese termómetro digital, o tener unos cuantos termómetros digital. Entonces ahí está el equipo que va a estar tomando la temperatura y registrando los síntomas, cómo lo implementa en función de las herramientas que tiene, pero siempre priorizando la bioseguridad, es decir, eso también se puede llegar a realizar. Bien, gracias. Vamos, una repregunta de una respuesta que ustedes dieron con respecto a los patógenos, que los barbijos y los buzos se han considerado como patógenos, generó dudas con respecto a si hay que inscribirse como generador de patógenos o cómo sería el procedimiento. Sí, esa respuesta se la prometemos en breve, porque es cierto que esas respuestas, a ver, también lo estamos evaluando, a ver, inscribirse para que te vayan a recoger todo lo que es patógeno es complejo, así que justamente es un tema que hoy mismo íbamos a tocar, tanto para el domicilio como para las industrias, así que después a través de Fernando o del Ministerio de Trabajo le vamos a hacer llegar esa respuesta. Mientras tanto, lo que le recomendamos es eso, que haya una bolsa diferenciada para eliminar los barbijos. ¿Ah? Otra consulta con respecto a las zonas consideradas, digamos, importantes, aquellas zonas en donde hay alta circulación de virus. ¿Cómo sabemos cuáles son los lugares, localidades o barrios, o cómo podemos saber esa información para la declaración jurada de los empleados, principalmente cuando ingresan? Sí, eso está en la página del Ministerio de Salud y se va actualizando, y en la página del Ministerio de Salud de Nación también. En realidad eso depende de la situación epidemiológica local. Recordemos que nosotros tenemos transmisión local en conglomerado, aún en la provincia de Córdoba, no estamos en circulación comunitaria, y es por eso que uno aclara, y si uno ingresa a la página tanto de Nación como de provincia, dice claramente cuáles son las localidades que tenemos conglomerado, que es Altagracia, Río Cuarto y Córdoba Capital. Y eso también, a medida que se vaya actualizando, también a través del Ministerio de Industria y de Trabajo, le vamos a hacer llegar las actualizaciones pertinentes, así ustedes no tienen que andar buscando por las distintas páginas a ver si algo cambió. Bien, bárbaro. Bueno, son muchas las preguntas, nos han pasado todos los mails. Creo que si les parece seguimos con algunas otro tipo de preguntas más directamente, se las pasamos y bueno, nos comprometemos de la Unión Industrial a mandarles todas las respuestas y aclarar todas las dudas. Bueno, perfecto, Nati. Vamos a hacer así como el otro día, respondimos algunas de las preguntas. Y de nuevo, ¿no? Agradecerle el tiempo, lo conversamos acá internamente el otro día y ahora también ver que hay un chat de casi 100 personas la semana pasada y la anterior y ahora. La verdad que pone de manifiesto el interés que está demostrando el sector industrial por hacer las cosas bien, por preocuparse por su gente y por tratar de sobrellevar esta situación que nos ha afectado absolutamente a todos. Yo de nuevo quiero
volver a remarcar, y disculpando la insistencia, de que lo que estamos tratando de hacer con el COE a la cabeza, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Industria, es facilitar instrumentos, mecanismos para que puedan llevar adelante la actividad de la mejor manera posible, resguardando lo más importante, que es el personal, es decir, nosotros mismos, pero al mismo tiempo también empezando a movilizar la rueda productiva. Entiendan de que esto es propositivo, no tiene que ver con una cuestión restrictiva, y que aquellas sugerencias que ustedes tengan para instrumentar dentro del protocolo en función de su sector, su proceso productivo, su región, su particularidad especial o específica, si tiene la condición de base, lo que hemos propuesto en el protocolo, lo que han tomado ustedes también seguramente de sus cámaras sectoriales, va a estar bien. Lo importante es que llevemos al máximo posible todas las medidas de bioseguridad para protegernos entre nosotros mismos y para que la producción de Córdoba no pare en un momento donde es esencial que de a poco volvamos todos al trabajo. Así que nuevamente agradecerles, Nati, y quedamos a total disposición a través de la respuesta de las preguntas o eventualmente nuevas charlas que tengamos en los próximos días. Perfecto, bueno, no, los agradecimos somos nosotros, a Gabriela, Elizabeth, Martín y a vos, Fernando, por el tiempo y la disposición. Sí, las dudas son muchas, las empresas que estamos trabajando, las que están trabajando medias y las que se van a incorporar, pero bueno, esperemos de a poco poder ir evacuándolas y bueno, ojalá que estemos todos bien nosotros y nuestros colaboradores. Les agradecemos de vuelta en nombre de la Unión Industrial y bueno, será hasta la próxima reunión. Gracias.